Qué historia la del día de ayer, ¿eh? Y es que no se confunda. Lo que vimos ayer en Estados Unidos en el Capitolio, eso fue historia pura. O sea, era la primera vez en la historia, ni siquiera en la época de la guerra civil de secesión de Estados Unidos, se animaron a invadir ninguno de los dos grupos al Capitolio, que es el corazón mismo de la democracia del país, se supone que democrático por excelencia, ¿no? Entonces, desde ahí tú dices, esto es historia pura, o sea, no hay dudas sobre esto. Estábamos viviendo historia el día de ayer cuando vimos esa turba invadir al Capitolio y entrar y penetrar y rebasar a los policías, que por cierto su actuación es muy criticada por dos puntos y ahorita vamos a hablar de eso, y tratar de detener el oficialismo, la ceremonia donde, digamos, se formalizaba la victoria de Joe Biden en las elecciones de Donald Trump. ¿Por qué es que Donald Trump instigó a esta manifestación y por qué era que estaba presionando para que la gente fuera ahí? Bueno, unos podrían pensar simplemente, la respuesta más simplista es, lo hizo para tratar de perpetuarse en el poder, ¿no? O sea, quería mantenerse gobernando Estados Unidos otros 4 años más. Que puede que haya sido una decisión secundaria en su mente, pero la principal yo no creo que fuera esa, ¿eh? La principal es porque, a ver, vamos a ver cuál es el escenario desde donde partimos con este Donald Trump. Es un presidente que trae cuentas pendientes y, bueno, pues uno de los ejemplos es lo de la pírrica pagada de impuestos que ha exhibido en los últimos años. El hecho de que fuera, además de eso, un presidente que tomó decisiones muy controversiales, vamos a llamarle así, en medio de la pandemia, ¿no? Y convirtió a Estados Unidos, el país más rico en recursos de todo el mundo, en el peor golpeado por la pandemia de todo el mundo. No hay otro país que tenga más muertos por minuto, que tenga más enfermos en este momento y que esté viviendo las consecuencias desde el punto de vista de la tragedia humana, como lo está viviendo Estados Unidos, porque finalmente tú puedes ayudar económicamente si tienes recursos, pero las muertes son las muertes, y las decisiones de Trump llevaron a esas muertes, no lo puedes negar. Entonces, es un presidente que sabía que si perdía el velo de la protección que le ofrece el ser el gobernante de Estados Unidos, si perdía precisamente ese poder de mantenerse como presidente y la inmunidad que esto conlleva, eventualmente iba a terminar rindiendo cuentas, simple y sencillamente, ¿no? Y esto era algo que él no se podía permitir. Entonces, si pierdes el velo del poder legal, ¿no? El ser presidente, que te da un poder legal de inmunidad terrible. Él alguna vez llegó a decirlo: a estas alturas del partido podría yo llegar y matar a alguien en la Quinta Avenida, o sea, la avenida más poblada de Estados Unidos, y nadie me podría hacer nada. Él entendía el poder que tenía. Pues cuando pierde eso, pues le iba a llamarse a cuentas a este muchacho y le iban a decir: a ver, muchacho, ¿qué decidiste y qué hiciste? Y hay responsabilidad o no hay responsabilidad, porque finalmente, cuando ocurren cosas, lo único que divide al Estado del Derecho del desorden total, pues es simplemente lo que los americanos llaman the accountability, o sea, el que tú puedas, el que tú te veas obligado a rendir cuentas de lo que hiciste y pagar consecuencias por eso que hiciste. Entonces, esto era algo que Donald Trump quería evitar. Y para mí, esta exhibición que vimos el día de ayer, esta manifestación que fue convocada por el mismo presidente de Estados Unidos, fue el último ejercicio, un intento, la patada de ahogado, una medida desesperada, si usted gusta, de pues precisamente mostrar músculo político, decir: ojito, a mí no me puedes tocar porque se levanta la gente y me defiende, ¿no? Entonces, en la mente de Trump, el escenario ideal yo creo que era una protesta masiva afuera del Capitolio, que quedara enmarcada, pero que finalmente las instituciones, él temía en su más profundo de su ser, sabía que no iba a funcionar, porque las instituciones de Estados Unidos funcionan, y es que aquí hay un punto importante: las democracias
No por accidente, las democracias más sólidas suelen ser también los lugares donde el beneficio social es más fuerte, donde el bienestar de la gente es más compartido, digamos, porque para que haya negocios tiene que haber leyes claras y tiene que haber un cumplimiento irrestricto de esas leyes. Y tiene que haber una responsabilidad. Quien rompa las reglas se tiene que enfrentar precisamente a esas consecuencias. Y eso es lo que permite que la gente confíe para poder hacer negocios. Y es lo mismo que permite que haya la democracia que ayer vimos como un recordatorio terrible de que la democracia, como decía Joe Biden en sus discursos de ayer y hoy, es muy frágil. Es un recordatorio muy duro de que la democracia es frágil porque requiere de dos cosas. Una, de la confianza de la gente para que no haya un desorden masivo. Y segundo, la confianza en las instituciones, en que si una autoridad te dice esto fue así, así fue y punto. ¿Sí me explico? No hay medias tintas. Y que si no fuera así, se pudieran exhibir las evidencias de que eso no fue así y pudieran darse la victoria, pero estamos hablando de 60 procesos judiciales que fallaron masivamente por falta de pruebas. Simplemente fueron desestimados porque no había una evidencia que sustentara el alegato de fraude masivo que tenía Donald Trump. Entonces él sabía que eso no iba a pasar, inclusive con su intentona desesperada de hacer que Mike Pence renunciara a estas tradiciones de respeto de la ley y se pronunciara en contra de las elecciones y sostuviera artificialmente a Trump 4 años más en la presidencia. Sabía que eso no iba a pasar, lo intentó simplemente como un marco, creo yo, para poder justificar esa manifestación y ese llamado a la manifestación, pero bueno, pues no funcionó. Y ahí estuvo el primer error, y por eso es que yo ayer le ponía en Facebook, este es el intento más torpe de flexionar músculo político de Donald Trump que ha tenido, por lo menos desde que perdió las elecciones, ¿no? Convocó una manifestación masiva que sí atrajo suficientes radicales como para ir a asaltar el Congreso, pero que no convocó masiva cantidad de gente. O sea, no hablamos de 1 millón de personas ahí reunidas en Washington tratando de parar la victoria ilegal de Biden, como él alegaba, ni nada de eso. Simplemente fueron 400, 500 personas. Ponga usted miles de personas que asaltaron el Capitolio y nada más. No fue tan masivo como él se esperaba. Entonces ya desde ahí tenía él la clara visión de que esto no funcionaría y empezó a hacer entonces el echarse para atrás de una forma muy timorata. Llamó a que la gente respetara la ley, que no hicieran desmanes, algo que cuando lo dices agregándole el pero si me robaron las elecciones, pues sabías que no iba a funcionar, ¿no? Por eso es que Biden decía, no, tienes que salir en cadena nacional y tienes que decir que esto pare de una vez. Eso hubiera sido la acción, digamos, responsable, pero ahí se congeló Trump y ya no hizo eso que le estaban pidiendo. Y hubo consecuencias. Supimos primero de la muerte de esta chica que se recibió un disparo en la garganta, en la primera respuesta de los oficiales que estaban impidiendo que entraran al recinto legislativo, y finalmente terminó, hoy sabemos en la mañana, con un saldo total de 4 muertos y algunos cuantos arrestados, y la restauración del orden ahí en el Capitolio, que finalmente las instituciones prevalecieron y por lo tanto pudimos ver que se mantuviera la ley ahí en Estados Unidos de esta manera. El segundo punto importante es que esto, que ya generó consecuencias, va a tener que tener una consecuencia. Ya lo estamos viendo. Chuck Schumer y Nancy Pelosi, los líderes ahora del Congreso, porque curiosamente ayer se compaginó la victoria en las elecciones de Georgia de los senadores demócratas en los 2 puestos que estaban todavía en contienda, y que entonces le dan la trifecta, muy ajustada si usted gusta, pero le dan la trifecta a los demócratas en Estados Unidos. Entonces ahí tiene usted ya el otro punto, ¿no? Son ellos líderes de mayoría en el Congreso en general, en la Cámara de Representantes y en el Senado también, y entonces ahora ya están pidiendo esas cuentas, están diciendo, sabes que lo primero que tenemos que hacer es evitar que haya otro intento de Trump de hacer este tipo de jugarretas, de mostrar ese músculo político, y llaman a una destitución inmediata. Las redes sociales también le entraron, ya que hay un precedente peligroso. Facebook, Twitter y otras redes han decidido vetar a Donald Trump
en lo que resta de su mandato. ¿Para qué? Para que no pueda tener convocatoria social. Entonces, esto es muy peligroso porque de alguna manera también es un ojito morado para la libertad de expresión, sea como sea. El mal a veces resulta ser casi tan peligroso, el beneficio o la medicina que es tan peligrosa como la enfermedad que impulsó a que tomaras esa medicina, ¿no? El que se pueda por redes sociales acallar es algo que se va a tener que dirimir después, porque esto ahorita pasó en una situación más o menos clara, pero abre el precedente de que esto se puede hacer. Y ese es un punto peligroso para la democracia. Pero bueno, otro de los puntos que surge con esta situación es el tema de lo que vimos. La respuesta policial fue lenta, fue extremadamente débil. A un principio, cuando se podía evitar pacíficamente, digamos, o bueno, sin caer en muertos de esta situación, ¿no? O sea, se podría haber evitado más trifulca, más ser más aparatoso esto si hubiera habido desde el principio el despliegue de la Guardia Nacional, evitando el que se tomara el Congreso. Alguien por ahí decidió que eso no pasara, y habrá que ver quién lo decidió y por qué lo decidió. Y en segundo lugar, lo que la comunidad afroamericana, que por sí ya se siente como una minoría vulnerada en sus derechos por el actuar rutinario de la policía, se quejaron y dijeron: oye, a ver, ¿a quién le vendes la idea de que si esta manifestación hubiera sido de negros tomando el Capitolio, no hubieran salido oficiales militares a parar las cosas, cuando otros movimientos del Black Lives Matter, por mucho menos, habían tenido una respuesta policíaca muchísimo más fuerte, coordinada desde el mismo Donald Trump, ¿no? ¿Acuerda usted cuando estaban las manifestaciones del Black Lives Matter, justo un par de meses antes de las elecciones, donde decía, pues a ver, ¿por qué con tanta virulencia vienen a hacer arrestos masivos y nos pones a gente armada a parar estas manifestaciones que sí, que habían desencadenado en desmanes y en cosas que no deben de ser dentro de una protesta, pero la virulencia con la que se actuó no suena igual a la violencia, y al grado que el mismo presidente entrante, que le va a tocar lidiar con esto, lo reconoce y dice: oye, pues ya no me acuerdo si hablaba de una sobrina o qué, pero decía de una persona menor, pariente suyo, que le decía: oye, esto no es justo. Lo que pasó el día de ayer, no me puedes vender la idea de que esto se lo hubieras hecho exactamente igual si no fueran blancos los que estaban protestando, ¿no? Entonces, exacerba dolores antiguos, añejos, y que también fueron alimentados, por cierto, durante la época de Trump. Pero bueno, esa es la otra de las vertientes, ¿no? Entonces, tiene que haber consecuencias por todo esto, y por eso es que ya los líderes del Congreso están pidiendo la destitución inmediata de Donald Trump, y habrá que ver si ahí paran las cosas o todavía siguen más adelante. ¿Sí me explico? Lo primero es simplemente el sentar el precedente de esto no se puede hacer ni siquiera por el presidente, y sí tiene que haber una actuación. ¿Habrá tiempo suficiente para que se destituya antes de que sea la toma de poder de Donald Trump? Habrá que ver. Pero por lo pronto, este es otro de los temas que están apareciendo de forma fuerte en el escenario a causa de todo este desmán. Entonces, bueno, y finalmente la otra, como se lo había advertido a usted en el análisis que habíamos hecho ahí en medio del chat de Radio Forex Hispana, que esta semana que me tomé de vacaciones hemos estado utilizando, le decía yo: no se confunda, el mercado está más atento a lo que pase con el resultado de las elecciones que a lo que pase con el teatrito de la formalización de lo que ya habían decidido los colegios electorales en el recuento de los votos electorales de Estados Unidos. Y fue el hecho, mientras estaba ocurriendo el golpe más severo, el momento más oscuro para la democracia de Estados Unidos, que es donde se sustentan las cosas, en realidad el mercado estuvo ganando, y ganó por buena cantidad el día de ayer. Y es probable que hoy siga también estando en positivo y siga extendiéndose el rally. ¿Por qué? Pues porque ganaron la mayoría los demócratas del Senado, y esto de alguna manera implica que el funcionamiento del mercado pues será mucho más efectivo. ¿Se me explicó? Un presidente que tiene el control de ambas cámaras,
pues es mucho más probable que sus proyectos los puedan sacar adelante. Aunque todavía no se confunda tampoco, la mayoría es bastante ajustadita, donde pues apenas con el voto, se abortaron aquí los parrillos, con el voto de, bueno, de Kamala Harris se espera que varias de las decisiones más apretadas se puedan dirimir, ¿no? Pero hasta ahorita la pura victoria de los 2 asientos del Senado que faltaban a favor de los demócratas impulsa la idea de que pues habrá estas digamos decisiones de los demócratas a favor de eso. Obviamente también hay una perspectiva de una mayor inflación, porque pues los demócratas son más dados a gastar el dinero y de alguna manera esto tenderá a generar inflación, pero eso ya serán otros temas que iremos revisando en el día a día, ¿no? Pero bueno, finalmente este fue el resultado, el resumen de lo que pasó el día de ayer y que quería compartirle, así que pues espero que le haya parecido interesante este análisis. Independientemente de quién gobierne Estados Unidos, no se puede permitir que la democracia se ponga en duda sin pruebas, sin argumentos sólidos, y simplemente las fantasías del emperador prevalezcan, porque tiene consecuencias, como lo vimos, y por lo pronto pues fue la muerte de 4 personas y los serios precedentes que se están evidenciando en esta situación. Nos vemos en la próxima.